buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de Gobierno Abierto, este espacio que sirve para promover y conversar principalmente sobre las reformas que implementa el gobierno en cuanto a transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas de la administración pública. Estas acciones forman parte del compromiso asumido por el gobierno paraguayo ante la Alianza Internacional Gobierno Abierto, que justamente busca transparentar la administración pública y cuenta con el apoyo de USAID y también de SEAMSO. El tema de hoy muy importante, que lo público sea público. Vamos a estar hablando con Celia Urbieta, directora de Acceso a la Información del Ministerio de Justicia, sobre puntos muy importantes. ¿En qué consiste el portal de acceso a la información del gobierno? ¿Cómo puede hacer también el gobierno para garantizar a cada ciudadano acceder a estos datos que pide? Y por sobre todo las repercusiones de la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Ya está con nosotros nuestra primera invitada. Recibimos a Celia Urbieta, directora de Acceso a la Información del Ministerio de Justicia. Celia, ¿cómo estás? Bueno, Juan, ¿cómo estás? Un saludo para vos y toda la audiencia. Bueno, antes de entrar a nuestra conversación tan interesante, vamos a ver un material especial acerca del acceso a la información pública en el Poder Ejecutivo. Todos los paraguayos y paraguayas tenemos el derecho de solicitar información pública a las instituciones, según la Ley 5.282 que rige desde septiembre del año 2015. Esta ley es una herramienta ciudadana que permite acceder a información sobre nómina de funcionarios, salarios, informe de auditorías, rendición de viáticos, estructura orgánica de instituciones, contratos y proyectos. En el 2015, esta ley se convirtió en la número 100 de su tipo, promulgada en el mundo. Un año después se reglamentó la normativa y se habilitó el portal de acceso a la información pública, www.informacionpublica.gov.py, donde se pueden realizar solicitudes de acceso a la información pública. Esta es una plataforma única y centralizada. También están habilitadas más de 65 oficinas de acceso a la información. Por ejemplo, se puede solicitar información de organismos del Poder Legislativo, sus cámaras, comisiones y todos sus órganos administrativos, así como los parlamentarios del Mercosur, del Poder Ejecutivo, sus ministerios, secretarías y todos los demás órganos administrativos, así como la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional, del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Ministerio Público y la Justicia Electoral, las Fuerzas Armadas de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y el Banco Central del Paraguay. Además, se puede pedir información a las entidades financieras del Estado y las empresas públicas, a las universidades nacionales, a los gobiernos departamentales y municipales y las entidades binacionales en las que participe la República del Paraguay. De esta forma, la gente puede ejercer un control sobre la ejecución de los bienes patrimoniales del Estado paraguayo y acceder a información que puede mejorar su calidad de vida. Bueno, ya hablamos con Celia comentando un poco en el tema de acceso a la información pública. Es muy importante destacar qué es y qué no es información pública. ¿Cuáles son esas dudas que existen al respecto actualmente? Bueno, realmente actualmente lo que la ley prevé es que se lleve a lo que es, o sea, lo público se haga público. O sea, toda la información que está prevista dentro de todas las instituciones públicas se lleven a la luz a través de lo que es las páginas web y lo que son también las solicitudes de información que son las realizadas por el ciudadano a través de todo tipo, ¿verdad? Hoy en día lo que incentivamos mucho es el uso del portal, ¿verdad? ¿Qué se puede dar y qué es lo que no se puede dar? Realmente es una pregunta muy amplia, ¿verdad? Porque existen varias leyes que amparan otras informaciones que no se pueden dar, como por ejemplo datos sobre niñez y adolescencia, seguridad nacional y otra serie de leyes también, ¿verdad? Pero por lo general sí, la información tiene que estar disponible como eje fundamental de lo que es acceso a la información y como el eje número 1 de gobierno abierto. Ya, bueno, Celia, nos contaban que existen desde la promulgación de esta ley más de 900 solicitudes. ¿A qué se refieren? ¿Qué tipo de datos está pidiendo la gente? Bueno, hoy en día hay una diversificación muy general del tipo de datos. Ni bien siempre se comienza lo que es el tema de, bueno, los salarios. Bueno, de repente mucho, Juan, es la coyuntura mediática que se está viviendo. De repente, bueno, salta una tapa de salarios y todo el mundo despierta la curiosidad de eso. De repente algunos hechos como los de la UNA despierta una curiosidad hacia las universidades nacionales.
hay solicitudes de títulos, de validaciones, o sea, de repente depende mucho de la coyuntura política que se está viviendo también en el país, ¿verdad? También mucho trabajamos con los medios de prensa, con el tema de investigación de datos. Justamente hemos ayudado a los colegas de la prensa a realizar sus tareas periodísticas por medio de esta herramienta que para ellos es muy útil porque prevé los plazos y ellos también pueden agarrar e informar también de una manera correcta. También recibimos solicitudes de investigadores de otros países, también de personas que quieren saber de repente dónde quedan las comisarías, dónde quedan los colegios. O sea, realmente es una herramienta que de a poco va tomando forma, porque la idea central es que sea una herramienta para mejorar la calidad de vida del ciudadano, ¿verdad? Como te digo, siempre es dependiendo de la coyuntura que se esté viviendo. Ya. Bueno, ¿por qué es importante acceder a esta información? ¿Cómo puede ayudar justamente esto a mejorar efectivamente la calidad de vida? Bueno, puede de varias maneras ayudar a mejorar la calidad de vida. ¿Verdad? Hoy en día estamos llevando varios proyectos con varias instituciones públicas. Bueno, por ejemplo, ayudar a mejorar la calidad de vida es saber dónde están los medicamentos en los hospitales. De repente un ciudadano necesita un medicamento y ingresa a la página donde los medicamentos están disponibles y esos se ve la dirección o no, el segundo ciudadano puede acceder rápidamente a eso. De repente, bueno, hay proyectos con camas de terapia, cómo pueden acceder los mismos médicos o funcionarios del área de salud y ver la disponibilidad de las camas. De repente en el MEC se trabaja con el tema educativo. Es una herramienta muy amplia acceso a la información, ¿verdad? No solamente para acceder al tipo de información que vos quieras saber por tu coyuntura política, también es para mejorar lo que te digo que es la calidad de vida del ciudadano. Hay muchas opciones, se está trabajando en muchos proyectos, se están cerrando los compromisos de gobierno abierto hoy en día, así que hay mucho por hacer, es algo muy nuevo y es un camino que todavía nos falta mucho todavía por recorrer. Ya, bueno, Celia, te cuento una experiencia personal. Teníamos en la Facultad de Periodismo la materia de Derecho de la Información, ¿verdad? Antes nos enseñaban que, bueno, era muy difícil acceder, había muchas restricciones, había que pedir tal información de tal o cual forma, ¿no? Hoy en día ya no existen tanto esas barreras, ¿verdad? O sea que la implementación del acceso a la información pública es un hito. Y justamente quería preguntarte, el antes y el después, ¿se nota esa diferencia? ¿Qué dice la gente? Hay un antes y un después. De a poco, a medida que pasa el tiempo, se va notando esa diferencia. Antes costaba un poco más, costaba acceder a la información. Acordate también que nosotros venimos de una cultura del secretismo. También tenemos nosotros una herencia histórica que nos hace que nosotros estemos un poquitito aferrados a no dar información. Uno se pone a pensar ¿por qué no le estoy otorgando esa información al ciudadano o a mi compañero de trabajo o interinstitucionalmente hablando? No hay respuesta, sino que simplemente lo llevamos en la cultura colectiva. Entonces con esta ley que salió y estas campañas y las campañas que realizan también las organizaciones civiles, se lleva un pequeño hito o un antes y un después de lo que es la cultura colectiva de la información. Hoy en día yo siempre hablo de lo que son también los nativos digitales, que son la nueva cultura de la gente que está en las redes sociales, todo el tiempo están informando, todo el tiempo están diciendo esto. O sea, hay una cultura que sin darte cuenta se linkea y hoy en día la gente que va a venir a pedirnos información es la gente joven que está acostumbrada a dar información y a obtener información. ¿Entendés? Es como que para ellos pedir información es lo más normal y de repente te encontrás con un funcionario público que está un poco reticente por esa cultura colectiva, pero vamos rompiendo el paradigma a través de todos estos compromisos que estamos teniendo. Precisamente, ojalá que esa herencia histórica de años atrás se vaya rompiendo. Queremos hablar un poco del paso a paso, ¿verdad? La gente que quiera solicitar cierto tipo de información, ¿cómo puede hacer? ¿Hay que acercarse? ¿Se hace vía web? ¿Cuáles son los mecanismos actualmente? Bueno, hay diferentes maneras de acceder a la información, diferentes y muchas y todas.
Bueno, una de las que estamos nosotros desde el Ministerio de Justicia es el tema del portal de acceso a la información, que es informacionpublica.paraguay.gov.pi. Bueno, es un portal donde las instituciones se van adhiriendo, uno elige la institución en donde se puede realizar esa solicitud de información y existe un plazo de 15 días. Otra manera también es acercándose a las oficinas de acceso a la información de las instituciones públicas o hacer una petición de manera verbal o de manera telefónica. Obviamente, si vos sos una persona que tiene algún tipo de discapacidad, los encargados de esa oficina se encargan de llenarte esa solicitud por escrito y ahí corren los plazos también, así como vos lo realizás por el portal. O sea, hay 1000 maneras, hasta en un papel normal, a puño y letra, puedes realizar una solicitud de acceso porque hay una ley que te ampara y hay plazos y sanciones para el incumplimiento de esta. El plazo máximo se hablaba de que era de 15 días, ¿no? Así es, 15 días hábiles. Ya, bueno, en cuanto al rol del Ministerio de Justicia, que ya está, digamos, representando al Poder Ejecutivo, ¿qué otros entes del Estado tienen una importancia, digamos, destacada en este tema del acceso a la información? Bueno, aparte de lo que son las instituciones del Poder Ejecutivo, bueno, entran también los municipios, los gobiernos. Juan, es un paso muy lento pero seguro, ¿verdad? De repente otros órganos extrapoder que están dentro del ámbito ejecutivo, como el Banco Central del Paraguay, ¿verdad? Que es uno de los entes que más está poniendo ahínco en lo que es la cultura de la transparencia también. Se están llevando a cabo planes de trabajo con la Contraloría General de la República, la Procuraduría también siempre se mostró muy colaboradora. O sea, yo creo que hay una apertura, de repente la ley es muy amigable, solamente uno tiene que tener esa predisposición y esa apertura, ¿verdad?, a una cultura de transparencia y de el servicio a la ciudadanía. Justamente, ¿qué mensaje se puede dar a los funcionarios públicos? Porque, bueno, aparte de enviar este mensaje a la ciudadanía, también hay que capacitar al sector de los funcionarios para que sepan dar, para que sean amigables, para que sean un poco más accesibles en cuanto a brindar este tipo de información, ¿no? ¿Cómo se está trabajando con ellos? Bueno, se está trabajando a través de capacitaciones, talleres, sensibilizaciones a varias instituciones del Poder Ejecutivo, y realmente le pongo mucho ahínco a lo que son a los actores principales de estas oficinas, porque estas personas que son los encargados de las oficinas tienen un perfil yo siempre le llamo un perfil muy peculiar, porque ellos tienen que estar comprometidos con esta gestión, es mucho compromiso y tienen que estar al servicio realmente del ciudadano. Hoy en día estamos cambiando las políticas públicas, yo creo que hay una nueva cultura del funcionariado público como servidor público, y realmente nosotros le capacitamos desde el punto de vista técnico, que es el uso del portal de acceso a la información, desde el punto de vista jurídico también, y también desde el punto de vista humano, ¿verdad? Le damos ese toque de cómo atender al ciudadano, cómo guiar al ciudadano, porque muchas veces el ciudadano tiene sed de saber la información, pero no sabe cómo pedir o pide mal, y ahí entran esas controversias. Entonces, siempre damos algunos tips de resolución de controversias, como para que el servidor pueda saber manejar cierto tipo de requerimientos del ciudadano y saberlo guiar también, porque hay que también no solamente saber dar, sino también enseñar a saber cómo pedir esa información. Claro, bueno, se dieron muchos casos sonados que se produjeron gracias a este tema de la implementación de la Ley de Acceso a la Información, como por ejemplo el tema de la UNA y el escándalo del rector. ¿Cuáles fueron otros casos, digamos, que se dieron a conocer ampliamente en la ciudadanía? Bueno, hay otros casos como por ejemplo el Tribunal de Justicia Electoral, hay otros casos como por ejemplo, bueno, varios proyectos, el tema de los presupuestos, las licitaciones que hoy en día fueron bastante resonados, el tema de los viáticos en algunas instituciones. Hay temas que son que han salido, digamos, por el tema de lo que es el acceso a la información, pero a la vez también hay que recalcar que no solamente es un instrumento de lucha contra la corrupción, sino también es un elemento para mejorar la calidad de vida del ciudadano. Hoy en día, te digo, a modo de
de anécdota, bueno, 2 personas me hicieron una solicitud de información y realmente nos asustamos porque pensamos quiénes son, qué tipo de información. Realmente eran 2 ciudadanos que están desarrollando una aplicación para la ubicación de todas las comisarías a nivel ciudad, para que vos sepas, si te pasa algo, sepas qué comisaría está cercana. O sea, eso es una herramienta que mejora la calidad de vida del ciudadano y también lo llamamos participación ciudadana. O sea, hay mucho interés, digamos, en desarrollar este tipo de aplicaciones tecnológicas con este tema del acceso a la información, ¿no? Así es, yo creo que uno de los ejes fundamentales de gobierno abierto es acceso a la información y también de la mano muy cercano a lo que es el desarrollo tecnológico. Hoy en día, como te vuelvo a decir, vivimos una época de nativos digitales, así que yo creo que la tecnología es un aliado muy importante para todo lo que se viene. Muchísimas gracias entonces, Celia, por acompañarnos esta tarde. Celia es la directora de Acceso a la Información del Ministerio de Justicia, así que bueno, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vos, Juan, y todo el equipo de Gobierno Abierto. Bueno, volvemos enseguida con más de Gobierno Abierto. ¿Qué tal? Bueno, ya estamos en el segundo bloque de nuestro programa. Vamos a seguir hablando del tema del acceso a la información pública. En esta ocasión estamos con Raúl Quiñones, él es coordinador del programa de gobernabilidad y acceso a la información de SEAMSO. Contanos, Raúl, sobre el tema del impacto de esta ley, ¿no? Se trabajó mucho por la implementación, por la promulgación propiamente dicha. ¿Cómo fue el impacto y cómo se sintió en los primeros meses en su aplicación en el gobierno? Yo creo que ha sido satisfactoria la aplicación. Fue un largo proceso para terminar o para llegar a esto, pero desde antes de la promulgación y desde la voluntad política demostrada por las autoridades, tanto el Poder Ejecutivo, el Legislativo como el Poder Judicial y de la ciudadanía toda en su conjunto, se logró llegar a promulgar y a tener una ley que hoy nos rige. Si vos hablas del impacto en concreto a tu pregunta, yo te diría que la ley empezó a regir hace aproximadamente 6 meses. Y en 6 meses tenemos cerca de 900 solicitudes de acceso a la información, de las cuales el 77% más o menos han sido ya respondidas. De esas de 900 y pico, lo que demuestra, ¿verdad?, un empoderamiento de la ciudadanía en relación al ejercicio de su derecho de solicitar información. Ya, bueno, muchos gobiernos, muchos candidatos justamente, jefes de gobierno, dieron como parte de su campaña proselitista el tema de la lucha contra la corrupción, ¿verdad? ¿Esto se siente o no ahora? ¿Cómo ayuda a luchar contra la corrupción esta flamante ley, digamos? Tiene un impacto muy importante en la lucha contra la corrupción, porque la posibilidad de ejercer el derecho al acceso a la información lo que te da es la posibilidad de saber. Y si uno accede y sabe la información que tiene el Estado, el uso que hace el Estado, o cómo se maneja el Estado, qué decisiones toma el Estado, eso permite y contribuye a que se pueda controlar al Estado. Fíjate vos que los casos que hoy en día uno ve en cualquier medio de prensa que hoy lee o escucha, ve cómo van saltando cada vez más ciertos casos, a veces de nepotismo, a veces de corrupción o de conflictos de interés o de enriquecimiento ilícito que se dan en varias instituciones del Estado. Y eso justamente demuestra el impacto que está teniendo la ley. Ya, justamente se puede decir que existe un antes y un después de la implementación de esta ley. Antes era un poco más difícil acceder a estos datos. Era mucho más complicado. Como yo suelo decir siempre, la información, como no era pública, era mesadupe, lo cual significaba que a veces para presionar a alguien y obtener esa información vos tenías que pagar por esa información. Hoy en día está el acceso de todos los ciudadanos en cualquiera de los portales del gobierno. Ya, ¿cómo puede hacer la gente para empoderarse de esta ley, ser parte, usarla con todas sus herramientas? Porque mucha gente se pregunta, bueno, quiero saber tal dato de tal institución, ¿cómo puedo hacer para acceder, verdad? ¿Qué tipo de empoderamiento puede tener la gente? Bueno, yo creo que la posibilidad de acceder a la información está, por un lado, en formato digital, donde la mayoría de las instituciones están obligadas por la misma ley a subir la información que la ley mínimamente determina que tienen que hacerlo. Y por el otro lado, si vos estás buscando una información que no es esa, vos tenés la posibilidad de pedir esa información en particular que vos querés. O sea, que quizás el empoderamiento no pasa tanto por la posibilidad que... O sea, es decir, hoy en día el gobierno te da a vos la posibilidad de tener la información o de que vos la pidas. Ahora,
Donde sí se requiere más es en la posibilidad que yo tenga de difundir las ventajas y el derecho que se tiene a usar la información pública. Y ahí quizás es todavía un gran campo para correr. Fíjate vos que de este 77% del que yo te hablaba, de estas cerca de más de 900 solicitudes ya que tiene el portal de acceso a la información, casi el 80% son solicitudes que provienen de Asunción y de algunas ciudades del área metropolitana, lo cual significa que hay muchas compatriotas en el interior del país que no conocen todavía de la posibilidad de ejercer este derecho. Y esa es una de las cosas que todavía tenemos que trabajar, ¿eh? Llegar al interior para que el ciudadano paraguayo ejerza su derecho al acceso a la información. Un punto importante que mencionabas, el tema de los puntos pendientes todavía por mejorar. Gobierno Abierto es un programa que establece que se abran las puertas de las instituciones, de los entes públicos. Hasta el momento, ¿cuáles fueron las mayores dificultades que se encontraron desde dentro del Estado? Bueno, yo diría que por un lado hay una cultura interna o institucional al interior del Estado que debe y que está en un proceso de permeabilidad para poder comprender la importancia de esta ley y la necesidad que tiene el servidor público de hacer efectiva la ley a través de las solicitudes que se presentan. Eso es un cambio cultural, institucional que se está dando, que es lento, pero que es progresivo. Por otro lado, yo creo que también la obligatoriedad de que al portal todas las instituciones del Estado ingresen en el plazo que dio el decreto reglamentario, que era de 6 meses y que se cumplió en marzo pasado, nos muestra que la mayoría de los gobiernos locales todavía no están dentro del portal. A nivel del Poder Ejecutivo, prácticamente casi todas ya, el Poder Legislativo también, el Poder Judicial también, pero a nivel de gobiernos locales es un gran déficit todavía, principalmente en gobernaciones y municipios. Hablando un poco, Raúl, de la franja etaria que debería colaborar con el tema de transparentar bien los datos y hacer un poco más accesible un ente público, ¿cuáles son los grupos etarios que más colaboran? ¿Los jóvenes, los que están trabajando hace tiempo, en la administración pública? Si vos me hablás desde el ciudadano que solicita la información, yo te diría que es más es la gente joven. O sea, si vos hablas de una franja etaria, yo te diría que estamos hablando de entre aproximadamente 25 y 45 años, porque también el que es muy joven de repente no dimensiona la necesidad de poder buscar cierta información en el Estado. Entonces puede buscar en el sector privado, o encuentra en el Facebook, o encuentra en Twitter, en otro lado, pero en realidad no la información en el Estado. Y lo mismo se da a nivel del Estado. Yo creo que hay franjas etarias dentro del Estado con quienes, en quienes ha permeabilizadose más la implementación de la ley y hoy es mucho más fácil poder trabajar, digamos, y obtener ese tipo de información, o la que uno busca. Bueno, en el caso de, hablando un poco a nivel Paraguay, como país, ¿qué desafíos todavía tenemos para seguir avanzando en el tema de acceso a la información pública? Muchísimos. Por un lado, el Estado, la gran parte de las instituciones tienen que seguir promoviendo su transparencia activa. Eso significa que cada vez más no se requiera que el ciudadano solicite la información, sino que las instituciones del Estado suban más cantidad de información a sus portales para que sea más fácil la accesibilidad cuando el ciudadano busca esa información. Y por otro lado, creo que la difusión de la ley, la difusión del derecho es importante. Nosotros estamos trabajando ahora en un proyecto de difusión focalizado en género, con perspectiva de género y tratar disminución de la brecha digital. Entonces, también otro de los temas importantes es que pueda haber un mecanismo de control en la implementación de la ley, que se pueda dar desde la sociedad civil como quizás desde el Estado mismo, para ver en un periodo de tiempo cuál es el resultado de la implementación y cuál es la respuesta que el Estado les da a los ciudadanos en esa implementación del derecho de acceso a la información. Raúl, quiero volver un poco a un punto importante que mencionabas más temprano. La mayor cantidad de gente que solicita información es de Asunción y zona central, ¿no? Sí. Debería acceder también gente del interior. ¿Cómo se puede hacer para difundir el mejor uso de esta ley a las personas que viven no cerca de Asunción, más cerca de otras capitales departamentales? Sí.
Mira, nosotros como sociedad civil y en el marco del programa de democracia y gobernabilidad, que cuenta con el apoyo de USAID y es implementado por SEAMSO, trabajamos con género en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Caguazú. Trabajamos en difundir en algunas gobernaciones u organismos públicos que tienen oficinas en el interior del país. Eso, trabajamos con universidades en Cordillera, en San Pedro, y en Guairá, y tenemos perspectiva de continuar ensanchando este derecho de poder acercar a la ciudadanía la posibilidad de solicitar información, hacerles saber que el dato es público, que todo lo que la información que contiene el Estado es de todos los ciudadanos paraguayos y de que todos tienen la posibilidad y al alcance de su mano solicitar esa información que requieran, cualquiera sea ella, y que esté disponible, y que aunque no esté disponible, igual que se solicite, se le tiene que entregar. A la gente que quiere saber un poco más de gobierno abierto, ¿cómo puede hacer a través de los entes, a través de SEAMSO también, cómo puede involucrarse? Yo creo que la manera más fácil es entrar al portal, ¿verdad? A www.gobiernoabierto.pi. Y ahí se puede encontrar todo lo que ha sido el proceso actual de gobierno abierto, todas las actividades que estamos haciendo en este marco, donde es importante señalar, Juan, que el tema del acceso a la información es parte de gobierno abierto, pero gobierno abierto es una cosa mucho más amplia que abarca formatos digitales o tipos de formato en que la información se vuelve accesible. Gobierno abierto también es cómo la sociedad civil puede participar no solo en el tema de controlar la corrupción, sino también colaborativamente, cómo hacer con el Estado, cómo hacer para que yo le pueda, a través de la información que yo pueda darle al Estado, hacer que el Estado pueda mejorar la prestación de ciertos servicios. Entonces, tanto gobierno abierto como la ley de acceso a la información no es solamente control ciudadano sobre los usos de los fondos públicos. El uso del derecho es mucho más amplio, puede ser para mejorar la prestación de los servicios como en muchos países ya hay. Muchísimas gracias. Entonces, Raúl, muy importante recordar un tema principal para mí, al menos personalmente, no tener más excusas y decir, bueno, tenemos esta herramienta, utilicémosla. Muchas gracias, Raúl, por acompañarnos esta tarde en Gobierno Abierto. Un placer por invitarme. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias también a la audiencia que nos acompaña cada viernes a las 5:30 de la tarde. Les recordamos también que Gobierno Abierto, este programa, se enmarca en un plan de acción que marca una hoja de ruta dentro del programa de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en la administración pública. También esta iniciativa cuenta con el apoyo de USAID y SEAMSO. Le doy las gracias también a Unicentro, que desde este viernes me acompaña en este espacio. Y bueno, nos despedimos. Los esperamos la próxima semana a las 5:30 de la tarde por Paraguay TV HD. Creciendo juntos.